Hacía más de 20 años que no pisaba la bodega de su abuelo. Pero cuando Ana Méndez finalmente abrió esa puerta oxidada, lo que encontró dentro no solo cambió su vida, sino que destrozó todo lo que creía saber sobre su familia. Bajo el polvo y el silencio yacía un secreto oculto, uno que su abuelo se llevó a la tumba y que su madre juró que nunca volvería a mencionar. Cartas, fotos, un nacimiento en medio de una tormenta y un hermano que nunca supo que existía. Si crees que la bodega del abuelo era solo un lugar para herramientas, piénsalo de nuevo. Lo que Ana descubrió 20 años después te romperá el corazón y quizás te ayude con a encosar tu propia verdad, tía. Quédate con nosotros porque esta historia es una que nunca olvidarás. Comencemos. Ana Méndez siempre había llevado consigo el olor a aceite de motor y a serrín, el eco de viejas rancheras crepitando a través de una radio destartalada y la imagen de su abuelo encorvado sobre un banco de trabajo, tarareando suavemente mientras arreglaba lo irreparable en esa bodega desgastada detrás de la casa. Después de su fallecimiento, la bodega se convirtió en un fantasma, sin abrir, sin tocar. La pintura roja se desvaneció hacia un gris casi melancólico, las bisagras cediendo bajo el peso del tiempo y el silencio. Nadie se atrevía a atascarse, ni siquiera ella. Ana se fue a la ciudad cuando cumplió 18 años, persiguiendo algo que no podía nombrar, tratando de huir del dolor que le dejó su pérdida. Pero el tiempo tiene una extraña manera de hacernos volver. Ahora, 20 años después, estaba de nuevo en ese porche, mirando el patio trasero, la bodega apenas visible a través de la hierba crecida y las enredaderas enmarañadas. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia ella, cada paso removiendo recuerdos que pensaba que se habían asentado para siempre. La puerta se abrió con un gemido. El polvo danzaba en el aire como espíritus. Y allí, escondido bajo capas de tiempo, vio algo que no pertenecía. Algo que había estado esperando solo para ella. Al principio, Ana no podía distinguir lo que estaba viendo. La luz de la pequeña y sucia ventana apenas atravesaba las sombras, y el aire dentro de la bodega era espeso, inmóvil, como si no se hubiera movido en años. El polvo se aferraba a todo, a los estantes llenos de herramientas oxidadas, al banco de trabajo donde viejos frascos de tornillos yacían como reliquias, a las fotos descoloridas que se curvaban bajo marcos de vidrio agrietado. Pero en el rincón más alejado, debajo de una lona raída, algo destacaba. No era una caja de herramientas. No era una podadora ni una vieja silla de madera. No, era más alto, con forma de gabinete tal vez, pero extrañamente estrecho y envuelto de manera tan deliberada, casi reverente, que la detuvo en seco. Se acercó, el suelo de madera crujiendo bajo sus botas. Sus manos se cernían sobre la lona. Algo en ello se sentía sagrado. Con una respiración profunda, retiró la cubierta y lo que vio le dio un vuelco al corazón. Era un baúl de madera, antiguo, hecho a mano. La superficie estaba tallada con delicadas enredaderas y unas iniciales que reconoció de inmediato. G.M.R. Guillermo Méndez Rojas, su abuelo. Nunca lo había mencionado. Nunca se lo había mostrado, y él le contaba todo, o eso había pensado ella. Sus dedos trazaron el tallado como si pudiera hablarle. Luego, con cuidado, desenganchó el cierre de metal oxidado. Gimió al ceder, como algo que exhala después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Dentro había capas, cobijas descoloridas, periódicos amarillentos. Y debajo de ellos, cartas, docenas atadas con cordel, quebradizas y frágiles por el tiempo. Sacó el primer fajo y desdobló la primera página. La letra la golpeó al instante. Era la suya, la caligrafía en cursiva de su abuelo, llena de cuidado, llena de propósito. Si estás leyendo esto, comenzaba la carta, entonces ya no estoy allí para decírtelo cara a cara, pero te he dejado algo que solo tú estabas destinada a encontrar. Ana sintió que las lágrimas subían antes de poder detenerlas. Sus manos temblaban. Sus labios se separaron como si fuera a decir su nombre en voz alta,
pero no salió ningún sonido. La carta continuaba. Escribió sobre la guerra, no la que él peleó, sino la que vivió después. La batalla con el silencio, con el duelo, con secretos que nunca fueron suyos, pero que cargó de todos modos. Habló de una promesa que le había hecho a un amigo que no tenía familia, un amigo que había acudido a él necesitado. Ana frunció el ceño. Hojeó más páginas, algunas escritas a toda prisa, otras casi poéticas. Lentamente un cuadro comenzó a formarse. Su abuelo había acogido a Lala, a una mujer, durante una época en que el mundo le había dado la espalda. Era joven y asustada, y no de por aquí. Y tenía un hijo. Durante meses, tal vez más, se quedaron escondidos en el sótano de la casa, en la bodega, en cualquier lugar donde pudieran permanecer fuera de la vista. Él los alimentó, los protegió, arriesgó todo. Y cuando finalmente estuvo a salvo, desaparecieron. Nunca volvió a saber de ellos, pero nunca olvidó. En el baúl, metida entre las cartas, había una pequeña foto descolorida. Ana la levantó con cuidado. Mostrábaos a una mujer de ojos grandes, con el pelo corto y los brazos cansados, y a un niño, tal vez de 4 o 5 años, agarrando un juguete gastado. En la parte de atrás, escrito a lápiz, Amira y Noé, 1952. Ana se sentó de golpe en el taburete junto al baúl. Todo su cuerpo se sentía diferente, como si algo profundo dentro de ella se hubiera abierto de par en par. Siempre había sabido que su abuelo era amable, pero esto era otra cosa. Esto era sacrificio. Esto era coraje. Y era amor, del tipo silencioso e inquebrantable que no pide reconocimiento, que no aparece en los titulares, que simplemente hace lo correcto porque es lo correcto. Se secó los ojos y volvió a meter la mano en el baúl. Más cartas, un diario, el dibujo de un niño de una casa con girasoles etiquetado como el jardín del abuelo Memo. Y en el fondo, envuelto en una delicada tela, había un collar, un pequeño medallón de oro grabado con la letra A. Dentro, una foto de una niña sonriente. El parecido era inconfundible. Se le cortó la respiración. Era ella. Ella era la bebé. Sus dedos se cerraron alrededor del medallón, su pecho doliendo con el peso de una verdad que ni siquiera sabía que había perdido. Su abuelo no solo había salvado a Alia, y aquella. Ana se quedó en silencio durante mucho tiempo. El collar descansaba en su palma como si llevara el peso de 1000 preguntas. La bodega, que antes era solo el telón de fondo de los veranos de su infancia, ahora se sentía como un portal, como si el aire a su alrededor se hubiera espesado con significado. Volvió a mirar la foto, una bebé de ojos grandes. Sus ojos. Quería creer que era una coincidencia. Quería creer que era otra niña, pero su corazón ya lo sabía. Esta no era solo la historia de un extraño, era la suya. Su abuelo no solo había ayudado a una joven asustada y a su hijo, había ayudado a su madre. Un temblor frío recorrió su cuerpo. ¿Por qué nadie se lo había dicho? Se levantó bruscamente, las cartas cayendo de su regazo, y salió a tropezones de la bodega hacia la luz del sol. El patio era el mismo, cubierto de maleza, silencioso, pero el mundo se veía diferente. El cielo demasiado ancho. La casa demasiado pequeña para contener todo lo que ahora albergaba. Dentro, caminaba de un lado a otro por el suelo de la cocina, el viejo linóleo crujiendo bajo sus pies. Los recuerdos se agitaron. Su mamá de pie junto a la estufa, tarareando mientras revolvía la sopa. Su voz suave, su mirada distante. Siempre había habido algo que no podía explicar, una silenciosa pena detrás de la sonrisa de su madre. Solía pensar que era solo la forma en que la vida envejece a las personas. Ahora no estaba tan segura. Ana rebuscó en los gabinetes y cajones, buscando cualquier cosa,
Cualquier pista que su abuelo pudiera haber dejado en la casa. Una vieja caja de hojalata detrás de los platos, una llave oxidada pegada debajo de un cajón. Se movía como una mujer poseída, impulsada no por el miedo, sino por el dolor crudo de la necesidad de entender. Y entonces, en el ático, metido dentro de un viejo baúl de cedro debajo de colchas descoloridas, lo encontró. Un sobre sellado, su nombre escrito en el frente con la letra de su abuelo. Ana. Sin querida, sin florituras, solo su nombre. Como si supiera que un día vendría a buscar. Como si supiera que el pasado encontraría su camino de regreso. Con los dedos temblorosos lo abrió. Nunca quise cargarte con lo que guardé en silencio, pero tampoco quería morir con la verdad enterrada bajo mis pies. El nombre de tu madre no siempre fue Clara Méndez. Nació como Amira Rosas. ¿Y tú? Naciste en esa bodega, envuelta en una cobija que tu hermano mismo escogió. Ana jadeó. La carta se le escapó de los dedos. ¿Nacida en la bodega? El mismo lugar donde había pasado los veranos persiguiendo mariposas y escondiéndose de las tormentas. El mismo lugar que casi había olvidado. El mundo se inclinó sobre su eje. Volvió a coger la carta. Cuando tu madre vino a mí, estaba muerta de miedo. Su propia familia la había desheredado. No tenía a dónde ir. Nadie. No podía dejarla dormir en la calle con 2 hijos. Le di la bodega para que se escondiera. La arreglé con aislante y cobijas. No le dije a nadie, ni siquiera pues a los vecinos. Naciste durante una tormenta eléctrica. Recuerdo los relámpagos mientras ella gritaba. Recuerdo sostenerte en mis manos, tan pequeña, tan llena de vida. Fuiste un milagro, Ana. Fuiste el comienzo de algo valiente. Sus rodillas cedieron y se sentó en el suelo del ático, las lágrimas surcando su rostro. No era solo que había encontrado un secreto. Había encontrado el comienzo de sí misma. Siempre se había preguntado por qué su madre nunca hablaba de su infancia. ¿Por qué cambiaba de tema cuando le preguntaban dónde había nacido? ¿Por qué no había fotos de bebé antes de los 2 años? ¿Por qué esos 2 primeros años los pasó escondida a plena vista? Porque su historia no comenzó en un hospital con globos y flores. Comenzó en el silencio, en el miedo, en el amor. Apoyó la frente en sus rodillas y se permitió llorar. No por el dolor de lo oculto, sino por el coraje de quienes habían elegido protegerla. Su abuelo, su madre, incluso su hermano Noé, quien quiera que fuera ahora, si es que todavía estaba vivo. De repente, la necesidad de encontrarlo se volvió abrumadora. Regresó a la bodega y comenzó a clasificar cada carta, foto y papel. Uno de los sobres tenía una dirección diferente, sus esquinas rotas de tantas manos que lo habían sostenido. Dentro había una postal, con matasellos de San Luis Potosí. La fecha, 2006. Don Memo, espero que esto le llegue. Amira me dijo que usted no querría que lo encontraran, pero necesitaba darle las gracias. Me uní al ejército. Pensé que estaría orgulloso. Si alguna vez quiere contactarme, aquí está mi número de unidad. Noé había intentado regresar, y su abuelo nunca respondió. El silencio no era crueldad, era miedo. Pero ahora Ana sabía lo que tenía que hacer. Dobló la postal y la sostuvo contra su pecho. Ya no solo estaba descubriendo el pasado, iba a terminar lo que su abuelo empezó. Iba a reunir a la familia. Esa noche, Ana no durmió. No podía. El silencio en la casa ya no se sentía familiar. Se sentía embrujado. No por fantasmas, sino por recuerdos que habían sido enterrados demasiado profundo durante demasiado tiempo. Cada rincón que miraba ahora susurraba de manera diferente. El fregadero de la cocina donde su madre solía lavar los platos. Esa era la misma mujer que una vez se escondió con miedo, que la sostuvo en brazos temblorosos en los rincones oscuros de una bodega, esperando que el mundo no los encontrara. Ana siempre había visto a su madre como una persona callada, quizás incluso fría a veces, pero ahora entendía que no era frialdad. Era una armadura.
Era lo que construyes cuando el mundo te dice que no eres bienvenida. Lo que vistes cuando la supervivencia se convierte en tu única herencia. Y la había llevado bien. Demasiado bien. Porque Ana nunca sospechó nada. Se sentó a la mesa de la cocina, la carta de su abuelo desplegada frente a ella, los bordes suaves de tanto sostenerla. La foto de Amira y Noé descansaba a su lado como un testigo silencioso. El medallón colgaba ahora de su cuello. La pequeña A contra su piel, cálida, anclándola. Todo lo que creía entender de su vida había cambiado. No se trataba solo de dónde nació, sino de quién la había traído al mundo. Una mujer que lo había arriesgado todo, y un hombre que había elegido interponerse entre el juicio y el amor, y proteger a su familia como si fuera la suya. Ana miró por la ventana hacia la bodega. La misma bodega por la que una vez pasó corriendo sin pensarlo 2 veces. La misma bodega junto a la que había jugado con las rodillas embarradas y las palmas raspadas. Y ahora se sentía como tierra santa. Esa mañana llamó a su madre. Su voz se quebró al decir «Hola». «Clara... no, Amira». Sonaba cansada como de costumbre, no sorprendida por la llamada, pero insegura de lo que significaba. «Mamá», dudó Ana. «Encontré el baúl en la bodega del abuelo». Silencio. Luego... «Siempre supe que un día preguntarías». «No pregunté», dijo Ana suavemente. «Me encontró a mí». Le contó todo. Las cartas, el medallón, la foto de Noé, las entradas del diario, el nacimiento oculto, la tormenta de la noche en que nació. Amira no lloró, pero Ana pudo oír cómo cambiaba su respiración. «No se suponía que lo encontraras», dijo su madre en voz baja. «Estaba destinado a morir con él y conmigo». «¿Por qué?» «Porque el mundo del que veníamos no nos quería. Y estaba cansada de dar explicaciones. Quería protegerte. No con mentiras, sino con silencio». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «Me protegiste con amor», susurró, «pero nunca tuviste que avergonzarte de cómo empezó todo». «No me avergonzaba de ti», dijo su madre, su voz temblando de repente. «Me avergonzaba del mundo, de lo que me hizo hacer, de cómo me hizo esconderme». Por primera vez en su vida, Ana sintió que estaba hablando con su madre. No con la mujer reservada con la que había crecido, sino con la chica que una vez había abrazado a un recién nacido en la bodega de un extraño y susurrado promesas en la oscuridad. «Quiero encontrar a Noé», dijo Ana. Hubo una pausa, luego un suave suspiro. «No sé dónde está», respondió su madre. «Le perdí la pista hace años. Siempre fue un trotamundos. Ya era lo suficientemente mayor como para recordar demasiado. No quería quedarse». «Intentó escribir», dijo Ana. El abuelo nunca contestó. La voz de Amira se quebró por primera vez. «Le rogué que no lo hiciera. Le dije que solo traería más dolor, pero ahora creo que me equivoqué. Ahí estaba. Una confesión, una grieta en el muro». Y en ese momento, Ana ya no veía a su madre como un misterio, la veía como una superviviente. Los días siguientes lo cambiaron todo. Ana se sumergió de lleno en la búsqueda de Noé. Redes sociales, grupos de veteranos, registros locales, cualquier cosa que pudiera rastrear los pasos de un niño que una vez dibujó girasoles y susurró canciones de cuna a su hermanita en el fondo de una bodega. Pero algo más cambió también. Su propósito. Esto ya no se trataba solo de la familia. Se trataba de la verdad, el legado, la redención. Contactó a un museo local, luego a un periodista, luego a un profesor de historia de la universidad a 1 hora de distancia. Al principio se mostraron escépticos, pero cuando les mostró las cartas, las fotos, el diario de la supervivencia, su tono cambió. Le pidieron visitar la bodega. Ella dijo que sí. Y mientras estaba de pie junto a ellos, viéndolos fotografiar el viejo baúl,
manejar los documentos con guantes, hacer preguntas respetuosas y reverentes, sintió algo poderoso crecer en su pecho. No era pena, ni siquiera orgullo. Era claridad. No solo había descubierto el pasado, lo había heredado. Ya no era solo Ana Méndez, la mujer que regresó a la casa de su abuelo. Era el puente viviente entre el silencio y la historia, entre el escondite y la sanación. Y ahora que la verdad la había encontrado, no dejaría que fuera olvidada. En las semanas siguientes, la bodega cambió. No en su estructura. Seguía siendo el mismo armazón desgastado. Seguía gimiendo con cada brisa. Seguía oliendo débilmente a pino y óxido. Pero ahora estaba viva, con algo más profundo. Respiraba con memoria. Susurraba con historia. Y Ana, ella también había cambiado. Ya no caminaba por el patio trasero distraída o ausente. Se movía con intención, con reverencia. Cada vez que abría la puerta de esa bodega, sentía que estaba entrando en un espacio sagrado, un lugar de verdad, de renacimiento. Pero no era suficiente conocer la verdad. Necesitaba compartirla. El historiador del museo había regresado 2 veces, tomando notas, dibujando los tallados en el baúl de madera, pidiendo permiso para catalogar las cartas. Se ofreció a preservar el contenido de la bodega y tal vez un día incluirlo en una exposición sobre familias olvidadas e historias ocultas. Pero Ana dudó. Eso no se sentía bien. Esto no era algo que perteneciera detrás de un cristal. No era solo un artefacto. Era una historia. Su historia, la de su madre, la de su abuelo. Y necesitaba ser contada aquí, donde comenzó, en la tierra, en la madera, en el silencio que una vez albergó generaciones de dolor. Así que se le ocurrió una idea, una audaz. Convertiría la bodega en un monumento viviente. No una atracción turística, no una fría presentación de hechos históricos, sino un espacio donde la gente pudiera entrar y sentir lo que una vez estuvo oculto allí. La reconstruiría, pero no para borrar su edad. No, cada mella, cada grieta, cada tabla gastada se quedaría. Reforzaría el suelo, añadiría una iluminación segura y exhibiría cuidadosamente las cartas, las fotografías y el medallón dentro de paneles de vidrio que ella misma construiría. Y el diario, ese se sentaría en el centro, abierto en la página donde su madre describía el nacimiento de Ana bajo un cielo lleno de truenos. No se trataba solo de recordar, se trataba de honrar y de ofrecer a otros la misma pregunta que la había cambiado a ella. ¿Qué historias seguimos enterrando? El ayuntamiento no se lo puso fácil. En la primera reunión, escucharon cortésmente hasta que mencionó la exclusión racial. El hecho de que su familia se había escondido en una bodega porque los refugios oficiales no los aceptaban. Eso hizo que la gente se removiera en sus sillas. Algunos tosieron. Un hombre mayor murmuró algo sobre dejar el pasado en el pasado, pero Ana no se inmutó. Se mantuvo erguida, con el diario en la mano, la foto de Noé en el bolsillo trasero. Y dijo la verdad, no con ira, sino con claridad. Mi abuelo salvó vidas en silencio porque sus políticas los dejaron morir. Dijo, esta bodega podría ser la única prueba que queda de Skowskeritirke. Que esa injusticia, y no permitiré que sea borrada. La sala quedó en silencio. Alguien finalmente aplaudió, luego otro. Y lentamente la aprobación llegó. No de golpe y no sin reticencia, pero llegó. Con fondos limitados y muchos de sus propios ahorros, Ana comenzó la transformación. El primer día despejó el suelo. Encontró un viejo sonajero de juguete enterrado bajo una tabla podrida. Lo sostuvo como un tesoro. Quizás era suyo, quizás no, pero se quedaría. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Algunos se acercaban curiosos, otros traían comida. Unos pocos traían recuerdos. Una anciana llamada Doña Elvira, que vivía a 2 puertas de distancia, confesó que recordaba a una joven con un bebé y un niño visitando la casa años atrás, pero le dijeron que nunca lo mencionara.
Pensé que era una sobrina, dijo. Su abuelo siempre decía, «Son solo familia. Eso es todo lo que importa». Ana sonrió. Tenía razón. Una tarde, una maestra de escuela pasó por allí después de ver el artículo en el periódico. Le preguntó si podía llevar a sus alumnos una vez que estuviera terminado. «Quiero que sepan que la historia no solo vive en los museos», dijo. «Vive en nuestros patios traseros, en nuestra sangre». Ana asintió, con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras se sentaba en el porche de la bodega, el mismo lugar donde su abuelo debió descansar alguna vez, después de largos días de ocultar el coraje detrás del silencio, sintió que algo se liberaba dentro de ella. Durante tanto tiempo, la historia de su familia había estado envuelta en vergüenza, en secretismo, en miedo. Pero ahora estaba envuelta en propósito y esperanza. Todavía no había encontrado a Noé, pero lo haría. La postal tenía una dirección de remitente parcial, una pista, un nombre. Y había comenzado a enviar mensajes a grupos de veteranos, a publicar fotos antiguas en foros militares, incluso a contactar a alguien en la Secretaría de la Defensa. No sabía si él respondería, pero había abierto la puerta. El resto, creía, llegaría cuando estuviera destinado a llegar. Porque esto ya no se trataba solo de encontrar a la familia perdida. Se trataba de reclamar cada una de las voces que la historia intentó silenciar. Y la bodega de su abuelo ya no era un lugar para herramientas olvidadas. Era un monumento, un regreso a casa, un comienzo. La transformación de la bodega estaba casi completa. Donde una vez hubo sombras, ahora había luz. Una iluminación suave y dorada que hacía que las viejas vigas de madera brillaran como si hubieran esperado décadas para ser vistas. Las cartas estaban montadas, el diario protegido en vidrio, la fotografía de Amira y el pequeño Noé enmarcadas sobre una pequeña placa que decía «Santuario y silencio, la fuerza oculta de una familia». Ana estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados, las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. No esperaba que se sintiera tan pesado. No era tristeza exactamente, sino plenitud. El tipo de plenitud que proviene de comprender el peso de tu origen. Era más que una bodega ahora. Era un alma, pero algo todavía la inquietaba. Noé aún no lo había encontrado. A pesar de las publicaciones, las llamadas, los contactos, nada. Algunas noches soñaba con él. Un niño pequeño de ojos grandes agarrando un juguete hecho a mano. A veces mayor, con un uniforme militar, mirándola desde el otro lado de una habitación, sin saber quién era ella. Y entonces, un martes por la tarde, sucedió. Acababa de regresar del mercado cuando notó a un hombre de pie al borde del patio. De mediana edad, chaqueta de mezclilla gastada, barba canosa, alto, inmóvil. No dijo una palabra, solo miraba la bodega como si fuera algo que pensó que nunca volvería a ver. El corazón de Ana se detuvo. Caminó lentamente hacia él, las bolsas del mandado resbalando de sus manos, la fruta rodando por el camino de entrada sin que se diera cuenta. El hombre se giró hacia ella, con los ojos ya húmedos. «¿De verdad sigue aquí?», preguntó con la voz quebrada como madera seca. Ella no pudo hablar, solo asintió. Él dio un paso adelante, pero no hacia ella, sino hacia la bodega, y luego se detuvo. «¿Ella sabe?», susurró. La voz de Ana finalmente regresó, temblorosa y pequeña. «Recuerda todo». Él bajó la vista, se secó la cara bruscamente. No estaba seguro de si debía venir. «Eres Noé», dijo ella, más para confirmar lo que su corazón ya sabía. Él asintió lentamente. «Y tú eres la bebé de la tormenta». Fue entonces cuando sus rodillas cedieron, justo allí, en el césped. Cayó de rodillas y lloró, sollozos profundos y guturales, del tipo que no pide permiso. Él se arrodilló con ella,
sus brazos rodeándola como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Y por un momento, no hubo palabras, solo respiración, solo abrazos, solo finalmente ser encontrados. Se sentaron en el porche durante horas. Él le contó todo. Los hogares de acogida, el ejército, el deambular, el dolor de no saber a dónde pertenecía. Cómo le había escrito a su abuelo y nunca había recibido respuesta. Cómo asumió que la puerta se había cerrado para siempre. Nunca culpó a nadie, simplemente siguió adelante. Pero algo siempre lo había atraído. Un sueño de una bodega, un recuerdo de calor en un mundo de frío. Y entonces, un día, alguien de un grupo de veteranos le reenvió una foto, una publicación que Ana había hecho, preguntando por un hombre llamado Noé, que una vez vivió escondido en una bodega detrás de una granja roja. No durmió esa noche. Se subió a su camioneta a la mañana siguiente y condujo a través de 2 estados sin decírselo a nadie, porque algo en sus huesos le dijo: «Es hora de volver a casa». A la mañana siguiente, Ana llamó a su madre. Cuando Amira contestó, todo lo que Ana dijo fue: «Hay alguien aquí». Hubo un largo silencio. Luego, Amira susurró: «¿De verdad es él?» Ana contuvo una lágrima. «Es él, mamá. Recuerda todo». «Estaré allí en 2 horas», dijo su madre. Cuando Amira salió de su coche, parecía más pequeña de lo que Ana recordaba, con los hombros ligeramente encorvados, las manos temblorosas. No sé, estaba de pie cerca del porche, observándola. Fue como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, los años retrocediendo en un instante sin aliento. No corrieron, no gritaron, caminaron. Y cuando se alcanzaron, Amira simplemente levantó una mano y le tocó la cara, sus dedos temblando como si temiera que él volviera a desaparecer. «Mi Noé», dijo, con la voz quebrada. Él cerró los ojos. «Te extrañé, mamá». Entonces ella lo atrajo hacia su pecho y lloró en su hombro. Sus llantos no eran fuertes, eran bajos y profundos, y llenos de cada año que había pasado creyendo que nunca volvería a ver a su hijo. Y Ana, de pie a unos metros de distancia, no pudo contenerse más. Lloró también. Por la niña que había estado escondida, por la madre que se había sacrificado, por el niño que creció en silencio y aún así encontró el camino a casa. Y por el hombre, su abuelo, que les había dado lo único que el mundo se negaba a ofrecer: una segunda oportunidad. La bodega nunca volvió a cerrarse. Desde el día en que Noé regresó, se convirtió en algo más que un recuerdo. Se convirtió en un significado. La voz se corrió por el pueblo y luego más allá. Los maestros traían a sus alumnos, los reporteros llegaban con sus cuadernos. Extraños llegaban con una curiosidad silenciosa y, a veces, con dolor. Un dolor que ellos también habían enterrado en algún lugar profundo de la historia de su familia. Algunos visitantes lloraban, otros simplemente se quedaban en silencio. Una mujer se arrodilló ante la exhibición del diario y susurró: «Mi abuela me dijo que nosotros también nos escondimos». Y siempre, Ana estaba de pie tranquilamente junto a Sita a la puerta. No como una guía, no como una historiadora, sino como un testigo, una guardiana de algo frágil y sagrado. A veces, Noé se paraba con ella. No decía mucho, no necesitaba hacerlo. Salastasoro. Su presencia era suficiente. La prueba de que la sanación no llega con truenos, sino en los momentos silenciosos de la verdad, dicha en voz alta. Después de años de silencio, el pueblo, al principio reacio, había cambiado. Todavía había resistencia, por supuesto, siempre la hay cuando el pasado es incómodo. Pero algo en la forma en que Ana llevaba la historia, no con amargura, sino con dignidad, hacía imposible apartar la mirada. El presidente municipal finalmente la visitó y lloró. Un mes después, el pueblo declaró la bodega como un sitio de memoria histórica.
instalaron una placa en la puerta principal con una inscripción que Ana ayudó a escribir. En este lugar, el silencio una vez mantuvo vivo el miedo. Ahora, libera las historias. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los campos, pintando el cielo del ámbar más suave, Ana se sentó entre su madre y su hermano en los escalones de la bodega. Ninguno de los tres habló durante mucho tiempo. La brisa susurraba entre la hierba alta. Un pájaro cantaba en algún lugar cerca de la cerca. Entonces Noé se rió suavemente y dijo: ¿Recuerdan cómo solíamos dibujar estrellas en las paredes interiores? Amira sonrió. Me hiciste prometer que no las borraría, incluso cuando se desvanecieran. Ana se giró hacia ellos, con las cejas levantadas. Espera, ¿qué estrellas? Se miraron el uno al otro como dos personas que recuerdan un secreto compartido. Noé se levantó, entró y suavemente retiró la cortina que cubría una pared. Allí estaban, apenas visibles, dibujadas a lápiz, infantiles, imperfectas, pero estrellas al fin y al cabo. Toda una galaxia garabateada por un niño asustado que no tenía cielo al que mirar, así que creó el suyo propio. Ana las miró fijamente, con un nudo en la garganta. «Todavía están aquí», susurró. Noé asintió. Algunas cosas nunca se van, incluso cuando pensamos que han desaparecido. Más tarde esa noche, mucho después de que los visitantes se hubieran ido y el pueblo yaciera inmóvil, Ana regresó a la bodega una última vez. Solata. La cálida luz proyectaba suaves sombras contra las paredes. El suelo de madera crujía bajo sus pies como un viejo amigo suspirando. Se paró en el centro y cerró los ojos. Respiró hondo. Olá a cedro, a páginas viejas y a polvo besado por el tiempo. Se llevó la mano al medallón que llevaba al cuello y lo apretó con fuerza. «No sé qué esperabas, abuelo», susurró, «pero espero que esto sea lo que querías». En algún lugar dentro de ella sintió la respuesta. No en palabras, sino en paz. Esta historia no es solo sobre Ana. No es solo sobre su abuelo, Amira o Noé. Es sobre todos nosotros. Sobre los secretos que guardamos y el coraje que se necesita para descubrirlos. Sobre cómo el silencio puede ser tanto una prisión como una protección. Y cómo la verdad, incluso cuando duele, siempre vale la pena contarla. Pero más que nada, se trata del amor. El tipo de amor que construye muros en medio de la noche, que comparte comida cuando no hay suficiente, que se esconde en una bodega para que una niña tenga una oportunidad en la vida. Ese tipo de amor no muere. Deja marcas en la madera, en la tinta, en la memoria. Y si tenemos suerte, encuentras a alguien lo suficientemente valiente como para volver y abrir la puerta. Chequeosquita. Eso es lo que hizo Ana Méndez. No solo entró en la bodega de su abuelo, caminó directamente hacia la verdad de su familia y salió con una historia que ahora pertenece al mundo. Ojalá todos seamos así de valientes. Cualquiera puede descubrir la verdad si es lo suficientemente valiente como para abrir la puerta. Mientras el crepúsculo se posaba suavemente sobre el patio trasero de la familia Méndez, Ana no regresó a la ciudad ni cerró el capítulo de lo que había encontrado. En cambio, abrió una nueva página. No para reescribir el pasado, sino para compartirlo. Comenzó a organizar talleres para niños y jóvenes, especialmente aquellos de familias con historias ocultas, pasados silenciados o raíces perdidas, para aprender a escuchar, a preguntar y a honrar las voces que vinieron antes que ellos. La niña que una vez nació escondida se había convertido en la mujer que creaba un espacio para que otros fueran vistos. Porque para Ana, y para quienes la seguirían, la familia no se trataba solo de sangre. Se trataba de la verdad. Y la verdad, una vez dicha en voz alta, no solo sana el pasado, ilumina el camino hacia adelante, dice la tete. A continuación, dos historias inolvidables, más que se quedarán contigo mucho después de que terminen los créditos.
Haz clic para continuar y suscríbete si crees que cada voz merece ser escuchada.